Hola, qué gusto verlos aquí y estar con ustedes en el camino nuevamente y en este trayecto que estamos haciendo del Nuevo Testamento, ahora con una carta padrísima, ya no es de Pablo, sino de alguien muy especial, y lo estoy compartiendo con una persona también muy especial, que es mi querida Vale Gómez. Hola, Vale. Hola, tío, muchas gracias por invitarme también. No, hombre, al contrario, me decías que esta carta, yo quiero compartir Santiago, lo íbamos a compartir con otra persona, otra chica que va a compartir más adelante alguna de las cartas que nos faltan de este maravilloso Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto que está en nuestra Biblia. Y Vale, ¿por qué querías compartir esta que decías? Me encantaría compartir el libro de Santiago, la carta de Santiago. Sí. Bueno, la carta de Santiago a mí en lo personal me gusta mucho porque se me hace una carta muy práctica. Es muy diferente a todas las cartas que escribió Pablo. Bueno, desde el autor, ¿verdad? Obviamente es diferente. Y esta tenía como objetivo, a diferencia de Pablo, que a veces quería abordar problemas muy específicos en la comunidad a la que le estaba escribiendo las cartas. Aquí Santiago, aunque sí aborda, ¿verdad? Temas específicos de su comunidad, creo que les da como esa sabiduría de cómo deben de vivir. No solamente les da el conocimiento, sino les da la forma práctica y muchos ejemplos de cómo deberían de vivir su vida los seguidores de Jesucristo. Claro, está muy padre, y algo importante que me gustaría aclarar a todos los que nos están viendo o escuchando, que por cierto también nos pueden escuchar en el podcast. El punto es, ¿quién es Santiago? O sea, hay a veces en las traducciones tenemos que entender que hay nombres hebreos, hay nombres judíos, griegos, hay nombres griegos, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y en este caso, Santiago, ¿a quién se refiere? ¿Quién era, Vale? ¿Te acuerdas? Sí, Santiago es el medio hermano más chico de Jesús. En realidad su nombre... ¿Cómo? A ver. Sí, él fue hermano de Jesús. Él creció... O sea, hijo de María. Hijo de María y de José. Ajá. Ok. Así es. Caray, a ver, ¿y esa parte en dónde la vemos? ¿O por qué dices? Pero no habla de un Santiago, no dice así Santiago. A ver, ¿en dónde? En realidad su nombre es Jacobo, pero tiene toda una historia de cómo llegó a Santiago. Su nombre en hebreo como tal es Jacob, ¿no? Ajá. Entonces en realidad su nombre es Jacobo. Después evolucionó porque le ponían Mateo, San Juan, ¿no? Y terminó siendo Sanctus Jacobus, que después... O sea, ya del latín, o sea, cuando se latiniza, ajá. Santus Jacobus. Ajá, y finalmente después se termina como Giacomo, que después terminó como Tiago, y por eso terminó como Santiago. Es una recorrida. Los Tiagos también, o sea, los Tiagos entonces, porque sí he escuchado en alguna ocasión algún nombre Tiago, o que les dicen Tiago, pero finalmente es Jacobo. Sí. Y venía del latín. Entonces, como en las traducciones primeras del Nuevo Testamento, acostumbraron a ponerle San Pablo, San Juan, San Pedro, y aquí era San Jacobo, y al final le dijeron San Jacobo, y luego Santiago, y ahí quedó junto y lo dejaron en una sola palabra. Santiago. Fíjate que tengo un amigo que a su hijo le puso Santiago, y luego adrede le digo, ¿cómo está Jacobo? ¿No? Entonces, vamos a referirnos a él con su nombre hebreo, como Jacobo. Y que, por cierto, si tú ves las versiones en inglés, ¿sí sabes cómo lo traducen en el inglés? Es James. ¿No? Entonces, Jaime, James, también es Santiago. Entonces, a los Jaimes, pues, hola Santiago. Ese es el nombre, realmente de ahí proviene, ¿no? Entonces,
es San James, como se traduce en las versiones en inglés, es sí. Santiago, es Jacobo, que era el nombre real. Y muchos han de estar así, pero ¿cómo que Jesús tuvo hermanos? Jesús no tuvo hermanos y todo. No, a ver, la palabra nos lo dice claramente sí. Y nos lo dice en en Marcos 6:3, esa versión me gusta. En Marcos 6:3, ¿qué nos dice? Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea, aquí menciona 4 hermanos varones y además hermanas, o sea, por sí. Lo que se supone que tuvo al menos 2, ¿no? Entonces, que no se dan sus nombres, pero sí se dan el nombre de 4 hermanos de Jesús, que son, Jacobo es el primero que nombran, aunque es el menor, la tradición algunos estudiosos han dicho que era el menor, pero está Jacobo, José, ¿no? Judas. Jacobo, perdón, son 3. A ver, hijo de María, va otra vez, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. O sea, 4, que por cierto, vamos a leer la carta de Judas, ¿no? De San Judas, como viene ahí, pero él es otro hermano de Jesús, ¿no? Otro hermano de Jesús, no era uno de los discípulos, porque regresamos al tema de Jacobo. Sí hay 2 Jacobos discípulos, sí. Pero no son los que escriben esta carta, ¿no? Que acuérdate o recuérdame cuáles son los 2 discípulos de Jesús que también se llamaban Jacobo. Sí, está Jacobo, que era el hijo de Zebedeo, que era el hermano de Juan, que escribió como tal el Evangelio de Juan. Juan, ¿no? Y Jacobo. Y Jacobo, el hijo de Alfeo. Ok. Entonces, esos 2 Jacobos que sí eran parte de los 12 discípulos, ¿no? Sí, claro. Juan y Jacobo, ¿no? Los hijos de Zebedeo, importante ellos, ¿no? Son muy, muy mencionados. Ahora, otro antecedente. Vemos también a Jacobo en diferentes momentos en la Biblia. Lo vemos mencionado en el libro de Hechos, en el libro de Gálatas, ¿no? Sí. Y literalmente así dicen también, ¿no? otros libros en el Nuevo Testamento como Jacobo, el hermano de Jesús, ¿no? Entonces, Jacobo llegó a ser relevante. Sí. ¿Qué recuerdas dentro de la relevancia de la primera, dentro de la primera iglesia acerca de Jacobo? Jacobo fue el líder de la iglesia de Jerusalén como tal, y él estaba en esta comunidad de judíos mesiánicos, ¿no? O sea, judíos que creían en el Mesías, que por ende creían en Jesús como el Mesías. Entonces, él fue su líder durante 20 años hasta que murió. Y esta iglesia era muy perseguida por los mismos religiosos judíos, fariseos que perseguían a Jesús, son los mismos que perseguían a esta iglesia. Pues ya habían hecho que crucificaran a Jesús mismo, ¿no? Entonces, sí. En esa primera iglesia había esa aversión contra los seguidores del Mesías, de ese Mesías judío que fue Jesús, en que nosotros creímos, y lo crucificaron sin saber ellos que estaban dándonos la oportunidad a ti y a mí de salvarnos, ¿no? Y obviamente del resto de la gente de la época, en donde eran judíos. Tenemos que entender que todo el antecedente acerca de Jesús, hay un fundamento importante del hebreo, del pueblo hebreo, de la cultura hebrea. Jesús y sus seguidores estaban inmersos de una cultura hebrea con influencia griega, con influencia grecorromana, pero en una cultura de las Escrituras, del Antiguo Testamento. O sea, ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento, pero a la hora de que identifican que Jesús es el Mesías, ¿no? Que Jesús
¿recuerdas a Andrés cuando va a buscar a Pedro, su hermano, y le dice, porque eran otros hermanos, Andrés y Pedro? Sí, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Y lo lleva a que lo conociera. Esa misma actitud de muchas personas, más bien esa misma actitud se repitió en muchas personas y eso hizo que el movimiento, o sea, que cada vez más judíos se convencieran de que Jesús era ese Mesías que había anunciado en las Escrituras, en Isaías y los profetas que habría de venir. Esa que desde Génesis nos dice que de la descendencia de la mujer iba a venir aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente, ¿no? Entonces, esa emoción, imagínate. Sí, que incluso de sus propio hermano, ¿no? Porque también se menciona en uno de los evangelios que no creían sus hermanos en Jesús como el Mesías. Al principio. Al principio. Pero aquí nos damos cuenta cómo Jacobo creyó y llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Ahora, esa iglesia de Jerusalén había sido perseguida, es decir, había mucho judío que los persiguieron y también había padecido durante tiempo hambruna. Recuerdas que mismo Pablo también en el libro de Hechos menciona de cómo les mandaban dinero porque pasaron por temas pobreza, muy hambruna, difíciles, ¿no? Sí. Situaciones que suceden a la fecha. Aquí nosotros en Monterrey padecimos medio año prácticamente con problema de sequía, ¿no? En donde pues nos restringían mucho el agua y todo este tema. Ahora imagínate en un lugar agrícola, no sabemos qué haya originado esa hambruna, pero pues no había cosechas, no había nada, y durante, como decías, Santiago o Jacobo estuvo a cargo de la iglesia por 20 años. Entonces, padecieron persecución y necesidades económicas, vamos a decirlo. Entonces, esa persecución hizo que se dispersaran, ¿no? Que se dispersaran muchos, como decías, judíos mesiánicos o judíos que creyeron evidentemente que Jesús era el Mesías que anunciaban las Escrituras y que incluso también ese mensaje llegó a los que eran fuera de la cultura judía, que eran los que dicen gentiles, pero realmente era pueblo griego, pueblo romano, pueblos que estaban alrededor en esa cultura grecolatina o grecorromana. Entonces, igual sucede ahora, a veces en medio de las necesidades, porque sabemos que ahorita me acuerdo de ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos como Detroit, que estuvo por muchos años con un auge económico y a la hora que empieza a ver las crisis de la industria automotriz, esas ciudades cayeron en pobreza extrema, mucho homeless, mucho pordiosero, ¿no? Casas deshabitadas, o sea, la delincuencia. Las crisis económicas las generan muchos problemas. Entonces habla de persecución por un lado a los creyentes, ¿no? En Jesús como el Mesías, y por otro lado esa iglesia había sufrido también carencias, muchas carencias, ¿no? Sí. Por lo tanto, ¿qué encontraste en esta carta? Porque al final, aunque es una carta, platícame qué temas toca, a quién se las dirige, ¿qué viste? Sí, bueno, la manera en la que precisamente este libro empieza es hablándole a los judíos que creían en Jesús y que habían sido dispersados, como bien dices, por todos esos problemas que habían sufrido en su comunidad, en su lugar, en Jerusalén como tal. Y entonces él comienza hablándoles a ellos específicamente, a ellos va dirigida esa carta, pero también la vemos como es dirigida hacia nosotros porque los temas que toca son, como bien dices, en medio de los problemas, Jacobo como tal da esta parte que quiere meterse en la vida de las personas, cómo están viviendo, quiere llegar a una forma práctica y cómo te debes de alegrar en medio de los problemas, que es como tal de los primeros versículos, y cómo da en esta carta un aliento para esas personas y cómo te dice que hay esperanza porque Jesús va a estar contigo, pero también tienes que adquirir sabiduría
para precisamente enfrentar todas esas dificultades. Ahí, definitivo, de hecho dice los 12 tribus, o como dice, sí. Que están en la dispersión, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos, ¿no? Entonces, que estén bien, espero que estén bien. Y así arranca. Y es ahí donde, como comentas, no está escrita como las cartas de Pablo, ¿no? No. Como, obviamente está escrita, a ver, platícame, ¿qué detectaste en esta carta? En esta carta algo que vi es que, como mencionaba hace rato, Pablo muchas veces abordaba problemas específicos, trataba como de escarbar en los problemas que ellos estaban teniendo, sobre todo de conocimiento de teología, ¿no? Esta es una carta que no profundiza en la teología o en el conocimiento, sino se va a la manera en la que viven las personas. Y esta es una de las razones por las que esta carta fue de los últimos libros en entrar a la Biblia. No la querían aceptar porque se mencionaba que era una carta muy simple, ¿no? Incluso el mismo Lutero decía que pues a él no le gustaba este libro, prefería Gálatas, prefería otros libros que tenían como profunda enseñanza en la parte teológica. Doctrina, exactamente. Y en cambio Jacobo no se mete en eso, él te quiere enseñar a ser verdaderamente sabio, ¿no? Entonces, él estructura su carta de una manera muy padre. En el capítulo 1 resume todas las ideas principales que vamos a ver a lo largo de los capítulos 2 al 5, y todos tienen que ver con la manera en la que estás viviendo, te está retando a adquirir verdadera sabiduría y actuar en base a eso, ¿no? Verdadera sabiduría. Actuar en base a eso, pero no es doctrinal. Entonces, y algunos la consideraban muy simple. Y yo lo que digo es, a veces complicamos mucho la enseñanza de Jesús. En las religiones, ni se diga, nos podemos a enfocarnos en cultos, ritos, formas, tradiciones. En cuanto realmente lo que Dios quiere es algo sencillo, simple. De hecho, a mí me gusta algo porque la libertad es muy sencilla, es muy simple, ¿no? Y luego las religiones, lo que menos llegamos a tener es libertad. Y yo creo que aquí, en lo sencillo, está la verdad. Por eso Jesús hablaba incluso por parábolas, con ejemplos muy cotidianos, ¿no? Y debemos de entender algo, que Jacobo vivió de la mano de Jesús en una cultura hebrea, sí, ¿no? Con una cultura, con mamá hebrea, papá hebreo, hermanos hebreos, en una comunidad hebrea, por lo tanto, embebida en las costumbres y en la cultura del Antiguo Testamento, vamos a decirlo así. Sí. Obviamente hay una parte que se refleja mucho en este libro, que pudiéramos decir que es un mini libro de proverbios en el Nuevo Testamento. Sí. ¿Por qué? Porque los libros de la sabiduría, y aquí viene el tema que decías, para los hebreos era Eclesiastés, Proverbios y Job. Entonces, incluso él hasta en una parte menciona a Job también. ¿Qué quiere decir? Él tenía ese concepto de las escrituras en una forma práctica, que es como lo mencionan estos 3 libros que mencioné del Antiguo Testamento. Pero también conoció a Jesús. Sí. Creció con él. Creció con él y logró captar, se ve obviamente por su conversión, que fue uno de los hermanos, así como Judas, que efectivamente se convirtió y efectivamente reconoció que Jesús era el Mesías. Algo fuerte, porque decías, pero era mi hermano. O sea, tomar en cuenta, tú ahorita dijiste era el medio hermano de Jesús, sabiendo que era hijo de María, porque fue la concepción de ella es gracias al Espíritu Santo y no a José. Entonces, lograr entender esa parte es realmente impactante, ¿no? Para ponernos en los zapatos de Jacobo. Claro. Debió haber sido complicado ver
cómo mi hermano con el que estoy en la carpintería o con el que platico. Lo veía trabajando con mi papá. Puede ser el Mesías. El que estaban anunciando los profetas, ¿no? Pero no se mete en eso. No. O sea, Jacobo pudo haber mencionado N cosas que lo hizo entender. Pero no nada más eso. Yo creo que el ver a su hermano crucificado injustamente y posteriormente saber que resucitó, aunque no lo dice la palabra, es muy probable que lo hayan visto, ¿no? Y decir, wow, él era el Mesías. Entonces, seguramente hasta después, como nosotros, hasta después de la crucifixión, es que nos convertimos, una vez que entendemos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y regresemos a este punto, entonces, hay enseñanza de Proverbios o del Antiguo Testamento, hablando que es el libro de la sabiduría y que habla de la sabiduría, y hay enseñanza de Jesús, que pues es el ejemplo claro de la sabiduría, de la verdad, de la... decir, aquí se palpa, ¿no? Aquí... Y es muy padre ver, tío, perdón, que eso fue lo que le impactó a Jacobo, le impactó la manera en la que Jesús vivió, y entonces esas enseñanzas que él captó de su propio hermano son las que trae a esta carta, ¿no? Esta carta une los conceptos de sabiduría en la enseñanza de Jesús, palpable en nuestro Jesús, en nuestro Mesías, que era Él. Entonces, vamos a ir viendo este tema. Decías que en la primera parte, en el primer capítulo, hay un resumen de ideas que son enseñanzas. De hecho, como lo comentábamos, las enseñanzas que hay del capítulo 2 al 5, que son 12, las acumulamos en 12, o las agrupamos en 12 grandes enseñanzas. Ahorita las comentaremos algunas brevemente, nada más para que los que nos escuchan tengan claro esas 12 enseñanzas. Pero decías que en el primer capítulo hay un resumen general de todo el libro. Platícame un poquito más, porque mencionabas acerca de la sabiduría también, pero platícame, a ver, ¿qué te llamó la atención o cómo quieres empezar? Y platícame un poco de ese primer capítulo. Ok, bueno, sí, como bien dices, el capítulo 1 es como los ecos del resumen de todas las demás ideas que va a haber en los siguientes capítulos, y él se enfoca mucho en esta parte de la manera en la que vives. Él te está retando a que vivas sabiamente, ¿no? Pero, ¿qué es la sabiduría, no? Entonces, a lo que él entiende con las enseñanzas de Jesús y con lo que ha crecido entendiendo del libro de Proverbios, viene esta parte. Y me gusta mucho cómo empieza, porque Jacobo sabe en vida propia lo difícil, ¿no? Lo duro que es la vida muchas veces, las dificultades que pasaron en su comunidad, con la hambruna, con la pobreza, con la persecución también, ¿no? Porque al final él fue martirizado. Pero él está convencido que no son algo malo. Él los ve desde otra perspectiva, los problemas. Él ve que las dificultades de la vida van a ser estas buenas oportunidades para producir constancia, perseverancia en ti y en formar nuestro carácter, ¿no? Eso es lo que realmente te va a formar carácter cuando tú pasas por una prueba o por una dificultad. Y esos son los versículos que los voy a leer, son del 2 al 4. Que dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Constancia, otra versión dice paciencia, otras versiones dicen perseverancia, ¿no? O sea, cuando alguien es paciente, constante, decimos que es perseverante, o sea, persevera en ese, es algo que dice que es lo que le producen las dificultades. Ahora, claro, pues sí es un shock, ¿no? El decir, como empieza este versículo 2, dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse
a las pruebas, a los conflictos, ¿no? Sí. Y es que a nadie nos gusta, ¿no? Realmente pasar por dificultades y pues es lo contrario a lo que nos diría el mundo como tal, ¿no? O sea, cuando estás en una dificultad, pues es válido que te agüites, que estés triste, que te olvides de las cosas importantes, que ni siquiera coman las personas, ¿no? Caen en esta depresión, pero Jacobo dice, no, tú deberías de tomarlo como algo bueno porque a ti te va a servir, ¿no? Yo lo veo como es un examen, ¿no? Una prueba. A nadie nos gusta presentar ese tipo de exámenes o de pruebas o pasar por dificultades, pero cuando tú pasas una prueba, un examen, es con lo que demuestras que eres competente, ¿no? Claro, y que esa competencia viene del Señor y de las capacidades que te ha dado. Entonces, a ver, vale. ¿Dónde se demuestra o en qué momento se demuestra la sabiduría? En la forma en la que actúas, ¿no? En las pruebas, ¿cómo vas a actuar? Ok, entonces, la sabiduría se muestra, o sea, una persona sabia se va a mostrar en medio de las dificultades y cómo enfrenta las dificultades, ¿no? O sea, está arrancando de esa forma, sí, diciendo, pues, qué bueno que tienes pruebas. Y es un poquito como decir, oye, yo creo que si ahorita les pregunto a la gran mayoría de los que están estudiando como tú, que ya prácticamente estás terminando tu carrera, pero a muchos yo de los muchachos les pregunto, oye, ¿quién se pone bien contento porque ya viene el periodo de exámenes? Nadie. Nadie. O sea, qué padre, voy a tener pruebas, voy a tener que estudiar mucho. O sea, en ese momento, pues no estás, ay, la escuela, ay, exámenes, si ahí viene y te pones... Ha estado bien pesado, ¿no? Pero ya cuando estás en la recta final, te va a tocar en el momento que te entreguen tu título, ¿no? Vas a decir, valió la pena haber pasado por todas esas pruebas. Claro. ¿No? Entonces, por eso él dice, pues qué bueno que estés pasando por pruebas. Ahora, hay una parte importante también dentro de las enseñanzas de Jesús, porque él no nos dijo, el mundo es el que te dice que todo te va a ir bien y si te compras el carro fulano, te va a ir súper bien. Y entre más adquieras, vas a ser libre y además si tienes un 4x4 te vas a ir a poder ir a la playa y al bosque y a la montaña y además con un guapo al lado. O sea, te dicen así como que la vida es eso. Y Jesús no nos dijo eso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, en ningún momento prometió ni dijo que en el mundo íbamos a estar felices, iba a estar todo, iba a ser color de rosa, y etcétera. Aunque, ojo, el mundo sí te va a decir eso. O sea, el sistema social, la sociedad te va a poner como una aspiración el que no haya problemas. Ahora, Dios, y eso me gustaría aclararlo para los que nos están oyendo, Dios no planeó que tuvieras problemas. O sea, si leemos Génesis 1 y 2, te vas a dar cuenta que todo lo que Dios hizo fue bueno y fue muy bueno. Entonces, fue una perfección, o sea, una perfección. 7 veces dice que era bueno. Entonces, el número 7 habla de perfección, habla de completo. Así que lo que Dios quería era bendecirte. O sea, primer punto, Dios te quiere bendecir. Y ese era el plan original de Dios. Pero a partir de Génesis 3 le dimos al traste. O sea, empezamos a ignorar. Dios lo que dijo es, no comas de ese árbol, porque te va a hacer mal. O sea, te puede llegar a hacer eso que pierdas tu vida. Entonces, lo que estamos viviendo al día de hoy no era el plan de Dios, por eso no podemos ponerle y pasarle la factura a Dios. Dios, ¿por qué permitiste esto? No, Dios no lo permitió. O sea,
tú eres el que lo has creado, tú eres el que los has formado. El ser humano es el que ha creado las guerras, las invasiones a Ucrania, la Segunda Guerra Mundial, queriendo tener gobierno de un país sobre otros, llegar y destruir todo Varsovia, ¿no? Por bombas, estar creando armas, las drogas, drogas químicas. Tú estás estudiando química, ¿no? Entonces, química clínica bióloga, ¿no? Ya me lo aprendí después de tus 8 semestres o 10 semestres. Pero Dios no creó eso, no. Lo hizo el hombre. Exacto. De hecho, Santiago lo dice más adelante, ¿no? ¿De dónde vienen las disputas, las peleas, las guerras? De los malos deseos del corazón, ¿no? Y es ahí donde el Señor nos dice, hey, chavos, pues en el mundo van a tener problemas, van a pasar por pruebas, van a tener aflicciones, van a tener pérdidas, incluso, vale, la muerte no es la voluntad de Dios. Hoy me preguntaba la mamá de Ángeles, mi esposa, y preguntaba, oye, ¿por qué Dios permite que se murió un sobrino de ella? Y le digo, joven, ¿no? Y dice, ¿por qué Dios permite que se muera? Si él era bueno, casi siempre los que se mueren y son familiares eran bien buenos al final, pero bueno, el punto es, no era la voluntad de Dios, porque Dios decía, no hagas esto, porque vas a morir. No es, la voluntad es que tú decidas hacerme caso a mí y no hacerle caso a lo que te va a dañar. Pero bueno, somos terquitos en la humanidad, entrándole otra vez al tema, y ya una vez en un contexto decimos, la sabiduría se muestra en medio de los conflictos, así es, en medio de los problemas. Y por eso, cuando pasamos la prueba y perseveramos, ¿no? Vemos el amor de Dios. Por eso dice, confiad, yo he vencido al mundo. Hemos tenido victoria. Ahora, pero ¿cómo enfrentar entonces los problemas? Es ahí donde entra esta parte de la sabiduría, ¿no? Que te va a enseñar a no solamente alegrarte en medio de los problemas y que los veas desde otra perspectiva, sino a actuar correctamente, ¿no? O sea, este libro, como decíamos, es un mini libro de proverbios o un resumen de las enseñanzas prácticas de Jesús, aunque los que sean muy doctrinales y teólogos lo vieran muy simple. Es simple la vida en el Señor. Entonces, ¿qué recomienda Santiago acerca de la sabiduría? Dice como tal que seas hacedor, ¿no? de la palabra. O sea, él recomienda que tu sabiduría va a ser en base a tus acciones y te dice no solamente qué tienes que hacer, también te va a decir cómo hacerlo, ¿no? en esta carta. Y empieza diciéndoles, primero, conéctate con Dios. Si alguno, o sea, ok, hay carencias, ya dijimos, va a haber falta de algo, problemas económicos, como lo estaban viviendo, a lo mejor estás viviendo por un problema familiar, sientes que te hace falta entendimiento, cariño, amor, hay carencias, pero dice, pero lo que no te debe de faltar es la sabiduría. Así es. Y dice, y si alguno tiene carencia de sabiduría, pídala a Dios, ¿no? Dice en Santiago 1, 5 al 8, o el 5, lo voy a leer, el 5 y 6, y el 8 dicen así, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien haga así, que recibirá cosa alguna del Señor, el inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, la sabiduría se ve en medio de los problemas y hay que pedirla a Dios. Pero, ¿qué más podemos hablar acerca? Decías, oye, hay que ser hacedor de la palabra. ¿A qué te referías con eso, con el contexto de no ser inconstante o fluctuante?
Sí, pues esta parte que Dios no quiere que seas inconstante, impaciente, ¿no? O sea, quiere que perseveres y quiere que hagas lo que dices que crees, ¿no? Porque de ahí se demuestran tus convicciones, no solamente que uno puede decir o saber lo que es correcto, sino llevarlo a la acción. Ese va a ser realmente tu momento de fe, ¿no? Cuando le crees a Dios y demuestras que le crees a Dios es porque estás haciendo conforme a lo que ya le creíste. O sea, son actos de fe, o sea, tus obras, tus acciones, por eso en una parte dice, muéstrame tu fe sin acciones, a ver, sin que hagas nada. No, o sea, si tú no haces nada, no puedes demostrar tu fe, sino tu fe se demuestra con tus hechos, ¿no? Es la parte que comentas. De hecho, así lo dice en Santiago o Jacobo, recordar la carta de Santiago, de 1:19 al 22. ¿Qué dice, Vale? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿qué podrías resumir de este versículo, de estos versículos? Que el que realmente le cree a Dios no solamente va a escuchar la palabra, no solamente va a conocer lo que Dios dice, sino va realmente a hacerlo, ¿no? Va a llevarlo a la acción, porque no te va a servir de nada acumular conocimiento si no lo llevas a la acción. ¿No? Ahora, por ejemplo, después de tu carrera, ¿cuáles son tus planes? Pues quisiera hacer una maestría, quisiera casarme, quisiera formar mi familia. Ok, y en este aspecto de casarte, ¿cómo sería una persona sabia? Si estás hablando de, te gustaría casarte con un hombre sabio, ¿no? ¿Sería un hombre religioso? No. ¿No? ¿Así? Definitivamente no. No. Pero ¿cómo? O sea, si dices, oye, tú has escuchado desde niña que te tienes que casar con un cristiano. Un cristiano, un creyente, que no me puedo unir en yugo desigual. Ok, pero a ver, entonces ya explícame así ese no contundente que me diste. Porque una persona religiosa puede decir cosas muy bonitas y puede ser muy cuadrada en la forma en la que es, en la forma en la que se ve, en la forma en la que habla, pero su vida va a demostrar lo contrario, que no cree, no vive lo que cree, ¿no? Entonces, un hombre sabio va a ser una persona de acción, ¿no? Que toma acción en lo que cree. Y por esa razón busca protegerme y a mi familia, y va a buscar proveerme y a mi familia, y va a ser una persona íntegra, ¿no? Ok, entonces, podrás ir a la reunión, a misa, donde digas que vas, a la asamblea, lo que sea, religiosa, pero entonces eso no, y podrá saberse doctrina, y aquí Santiago nos habla de cosas prácticas, y ahí es donde se ve la sabiduría. Exactamente. Incluso en medio de los problemas. Sí, y te vas a fijar cómo trata a las personas, ¿no? A ver, ¿te gustaría un hombre como el de Santiago 1:19? Vuélvelo a leer. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A ver, porque ese hombre que se aira, no, ahí no se ve la obra de Dios. No. Pero platícame un poco qué te dice eso, que sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Sí, pues porque va a ser una persona que te va a escuchar, que primero que nada quiere conocerte, ¿no? Quiere conocer tus necesidades, quiere conocer tu corazón, y entonces tardo para hablar. Después va a poder hablarte, ¿no? Va a hablarte de sus convicciones, que también es algo importante, y va a ser tardo para airarse, ¿no? Va a ser una persona que tiene paciencia, que es lo que también veíamos en los primeros versículos.
Entonces, fíjate, simple o potente. Muy potente. Muy potente, ¿no? Entonces, ¿cómo esta parte de Santiago, o que nos explica aquí esta carta, te da no nada más qué hacer? Porque muchas veces cuando nosotros compartimos de la Biblia o queremos compartir de la Biblia o las enseñanzas de Jesús, decimos, es que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero si tú realmente pones tu corazón a ser guiado o guiada por el Señor, vas a encontrar cómo. O sea, realmente la palabra te dice cómo. Y luego los tomamos con simpleza. Pero la pregunta, ¿tú ves al día de hoy que haya personas que sean tardas para irarse? No, al contrario, creo que esa es la primera reacción que tiene una persona, ¿no? O sea, le hacen algo o cree que está viviendo una injusticia o se siente atacada y lo primero es atacar también, ¿no? Entonces, esa ira. Entonces, ¿es pronto para escuchar o es pronto para hablar y reaccionar? Debería ser pronto para escuchar. De acuerdo a lo que dices. De acuerdo a lo que dice. ¿Y cómo es en el hablar? Dice aquí, tardo para hablar. Se está dando esta situación. O sea, son cuestiones bien sencillas, pero ¿tú crees que se esté dando? Qué bueno que estás viendo, y lo platicaste muy padre, de esperar un varón, una pareja con estas características sencillas. Es una forma, alguna vez, y ahí tengo una deuda de hacer un estudio para guiar a los chavos y a las chavas en cómo hago mis no negociables, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos que para mí no son negociables o no sería capaz de permitir en un varón que, pues que intente tener una relación conmigo, quiera tener una relación contigo, con la persona? Es importante tener tus no negociables. Ahí sí no hay negocio, no son negociables este tema. Pero yo creo que serían esos puntos deseables, ¿no? Alguien que sea de mecha corta y aire y explote, no negociable, ¿no? O alguien que reaccione y hable a la primera, o que no escuche, alguien que no escuche, no negociable. Tengo que observar, porque era lo que querías, ahorita lo dijiste, así me gustaría alguien así. Y referente al hablar, habla de la lengua, eso es una de las cartas que toca el tema. Sí, habla de la lengua y de cómo podemos destruir con nuestra lengua, ¿no? Que es un tema muy, muy importante, porque a veces nada más te fijas en como que lo más visto es las acciones, pero también la forma en la que hablas es una acción, ¿no? Claro, es verdad, a mí me gusta que el verdadero creyente son aquellos que no solo escuchan la palabra de Dios, actúan, pero también se muestra mucho en cómo se expresan, ¿no? La forma como hablamos de los demás manifiesta si efectivamente las enseñanzas de Jesús forman parte de tus propias convicciones. Repito, o sea, la forma como hablamos con los demás y de los demás manifiestan si efectivamente las enseñanzas de Jesús viven y forman parte de tus convicciones. Muestran tu corazón, o sea, tus acciones muestran cómo eres. Por eso Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y ahí Santiago entra en ese aspecto. Podrá llegar un chavo a decirte, soy muy espiritual, ¿no? Porque te ven espiritual, o sea, cuando las ven guapas y las ven creyentes y con sus convicciones de fe bien firmes, llegan los religiosos y los espirituales, ¿no? Te pueden llegar a decir y hablar de más, ¿no? Que no es, ahí sí no es lo que menos se ve que sea tardo para hablar, ¿no? No, claro, sí. Yo luego veo y llegan los chavos ahí al grupo, ¿no? De los jóvenes que tenemos
y llegan hasta con la Biblia y todo el tema, con la chavita que siempre ha acostumbrado a ir, ¿no? Claro. ¿Qué me puedes decir ahí? ¿Cómo lo ves eso? Pues que pueden decir muchas cosas, ¿no? Pueden actuar de una manera, pueden pretender, pero la realidad se va a demostrar, ¿no? Precisamente por este tipo de cosas que dice la carta, en cómo hablan de los demás, cuáles son sus acciones, etcétera. Entonces, pues sí, podrían llegar a fingir, ¿no? Una fe, pero pues se descubre. De hecho, hay un versículo que me gusta, es el 26 del capítulo 1, y ya para irle entrando a las enseñanzas, a las dos enseñanzas, pero dice algo importante ahí. Ayúdame leyéndolo. 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, cambiemos un poquito. Cambiemos lo religioso por disque espiritual, ¿no? Porque el religioso es un disque espiritual. Sí. Y dice, si alguno se cree disque espiritual, ¿no? O sea, se cree espiritual entre vosotros y no refrena su lengua, o sea, no tiene control sobre lo que dice, sino que engaña su corazón. O sea, el religioso engaña su corazón y a lo mejor se va a saber versículos y todo el tema, pero la forma como hablas, como te expresas, y desgraciadamente sucede mucho en las iglesias. Sí. O sea, la gente está hablando todo el tiempo de los demás. Y es tremendo y dice, eso no es espiritual, no es espiritualidad, ¿no? La murmuración, criticar. Claro, todos nos caemos y nos tropezamos, pero nos encanta ver a la persona que se equivocó dentro de la iglesia, dentro que tuvo un error, un pecado, etcétera. Y no, hombre, se la llevamos luego, bueno, ni siquiera a Jesús, como lo hicieron los religiosos que le llevaron a la mujer adúltera. No, se la llevamos a todo el pueblo primero. Yo no dudo que los religiosos hayan hecho eso, paseando a la mujer adúltera por Jerusalén entre las calles y empujones y todo. O sea, lo primero que hacemos antes de llevarlas a Jesús es evidenciar y hablar y hablar y hablar y hablar mal de las otras personas. O sea, no, a lo mejor ni salvo eso. O sea, hay una parte que vamos a ver, este tema de juzgar. Pero dices, no se ve, ni tú, ni que eres sabio, y mucho menos que eres espiritual, ¿no? Entonces, la forma como tratamos y hablamos de los demás y como les hablamos también a las personas, demuestran tu espiritualidad. Yo conozco personas que Dios los ha transformado, ¿no? Y te digo una cosa, yo era muy gacho a la hora de hablar. O sea, alguien me hacía algo y Dios, bueno, no Dios, o sea, había yo desarrollado una capacidad para destruir, darle donde más le duele a esta persona que me estaba diciendo cosas. Y yo veo luego a esposos cómo son de rudos, cómo tratan, o sea, les veo sus carotas, ¿no? O a las esposas, cómo les contestan y todo el tema, dentro de una comunidad disque de fe. Entonces, no se ve en la forma como tratamos a los demás. En cuanto la enseñanza que Dios quería era, y cuando habla de la enseñanza de Jesús, que resume toda la enseñanza del Antiguo Testamento, que era ¿cuál? ¿Te acuerdas? Sí, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y la forma como amas manifiesta si efectivamente está el Señor, y eso se manifiesta como tratas a los demás y principalmente a través de tu boca, ¿no?